tu cámara y te están viendo. Te están mirando en tu gadget, en tu iPad, en tu computadora, ¿verdad? Por ahí alguien puede entrar y estar viendo lo que tú haces. Hay algunas leyes, ¿verdad?, que se están estimando ahí para que no pase eso, pero sin embargo, sucede. Otra de las, y quiero que sea la última, para dar paso a nuestro hermano Pedro, las armas, ¿verdad? La inteligencia artificial también está en la zona militar, en las armas militares. Así es que, bueno, pues vemos drones que, que se manejan a distancia. Hay un helicóptero nuevo que ya se maneja a distancia. Y bueno, esto es lo que como introducción yo pudiera comentarles. Le dejo el lugar a nuestro hermano Víctor. Gracias, Pastor Sergio. Ciertamente, pues todo eso es básico, es lo fundamental que estamos viendo por fuera, ¿verdad? Y podemos ir profundizando y profundizando, y decía así en plática personal con hermano Fernando, este es un tema muy, muy extenso que no se puede cubrir en las tres sesiones. Máxime que vamos a tocar varios puntos, porque dentro de lo que es la inteligencia artificial, no es un curso, obviamente, nunca podríamos hacer un curso de inteligencia artificial, pero tendríamos que entender que la gráfica que vimos hace un momento, por ejemplo, con la de los algoritmos, es una serie de señales que le va dando el programador para que la máquina lo haga repetitivamente, y ya ahorita nos van a explicar más y vamos a ir entendiendo más, pero es una gama muy amplia. Hay que entender un poquito de los algoritmos, también de los megadatas, o sea, grandes datos, que es lo que almacena todo esto, ¿verdad? La neurosistemas, porque eso trabaja en base como el cerebro humano, vamos. Nosotros tenemos un sistema neurológico, y de esa misma manera, pues, han estado copiando, diríamos, el cerebro humano hacia un cerebro inteligente pero artificial. Bueno, vamos a ver qué más nos va a ampliar el hermano Pedro, y aquí tengo un comentario del pastor Erasmo, que una información. Después la voy a leer después de la participación del hermano Pedro. ¿Usted trae su diapositiva, hermano, para darle pantalla? Yo no. Nomás dar mi punto de vista de lo que es la inteligencia artificial. Ok, adelante. Gracias por darme la oportunidad. Mucho gusto de estar en este foro. Primera vez que estoy aquí. Dada al tiempo de San Diego, de California, a la Ciudad de México y otros, y del sur del país, pues siempre acá es más temprano, que son las 6:28 de la tarde, y es tiempo de que todavía esté trabajando. Es que yo trabajo en lo secular, pero me apasiona mucho y apoyo mucho a la buena semilla. Y bueno, mi percepción de la inteligencia artificial es esta, ¿no? La inteligencia artificial es una simulación de procesos de inteligencia humana. Está simulando la inteligencia humana, y que incluyen el aprendizaje y el razonamiento y la autocorrección. Se puede decir que cualquier software que repite las capacidades humanas mediante logaritmos le podemos llamar inteligencia artificial. Cuando estos logaritmos sean capaces de aprender de manera asociativa, es decir, que cuando le dices tú a un perro, cuando dices tú perro, la mente humana instantáneamente capta la imagen de un perro. Cuando dices un perro de Pablo, también la mente humana capta lo que es perro Pablo, ¿verdad? La inteligencia artificial, cuando sea capaz de superar la inteligencia humana, va a tener que lograr hacer eso, que mediante los logaritmos, la alimentación de los logaritmos va a hacer
asociativa automáticamente. Nos está acelerando la inteligencia artificial, va a un paso súper avanzado, ¿ya? La inteligencia artificial todavía le llevamos una ventaja, creo, el humano a la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial se maneja a una velocidad 100,000 veces más que la inteligencia humana. Es rapidísimo, pero es mediante los algoritmos. Y está compuesta de muchas disciplinas que van desde la robótica, el procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje reforzado, la visión de computadoras, el aprendizaje profundo, agentes virtuales. Y no así ahora, actualmente casi todo el mundo lleva consigo un teléfono celular, como había mencionado hermano Sergio, el hermano Fernando, ¿no? Efectivamente. Pero ahora si es para bien o para mal, pues yo creo que como todos los inventos que ha hecho el ser humano, muchos de ellos, no todos, pero sí fueron creados para un bien y terminaron siendo utilizados para un mal. Ejemplos sencillos tenemos la pólvora. La pólvora que fue inventada por los chinos para festejar y darle luz a las festividades, y terminó siendo utilizada en armas para matar gente, ¿verdad? También hablamos de la fusión nuclear, ¿verdad? Que fue descubierta por Marcus Oliphant, que era un físico humanista, y terminó siendo usada para una bomba atómica y matar 240,000 personas en Nagasaki y Hiroshima. Así es que, y también hablamos también del TNT, también, que fue descubierto en 1863, ¿verdad? Y también el TNT es utilizado para matar. Yo creo que no es muy diferente a la inteligencia artificial también. Es creada para un bien, pero también puede ser utilizada para un mal. Y es muy buen tema lo que estamos tocando, y creo que es para reflexionar, porque estamos siendo influenciados tan profundamente en la inteligencia artificial que no nos damos cuenta, y ahora nos está cambiando nuestra mentalidad poco a poquito, como de gotita a gotita. Entonces es cuando la iglesia debe estar alerta en esa área. Pero eso lo vamos a ver ya más adelante, pero esa es mi percepción de la inteligencia artificial. Gracias, hermano Víctor, por permitirme dar mi introducción. Muchas gracias a usted, hermano Pedro, por darse una escapadita, se le echó de pinta en su trabajo para venir a estar con nosotros un ratito. Muchas gracias. Dios le bendiga, hermano Pedro. Bueno, mire, el texto que nos puso el pastor Erasmo se los dejo ahí en el chat, porque vamos a acelerarnos un poquito para continuar con las siguientes preguntas. Nada más déjeme a mí hacer una pequeña acotación aquí. Hermano Pedro dijo algo muy interesante ahorita, que las cosas generalmente el hombre las inventa para progresar, para mejorar, para hacer el bien, y muchas veces el inventor, pues como Nobel, ¿verdad? Que es el que inventó la dinamita, lo que estaba mencionando ahorita el hermano, y pues hasta se estableció con el dinero que ganó, pues hacer un premio Nobel de la Paz y todo eso, porque pues él tenía la intención, como dijo el hermano Pedro, de hacer algo bueno para ayudar a la industria, para ayudar a la humanidad, y sin embargo pues se le ha dado un mal uso. Y ciertamente no hay ni la menor duda, es lo que estamos viendo ahora precisamente, de que la inteligencia artificial, cierto, es una gran herramienta para beneficio de la humanidad. A mí me sorprende lo que decía hace rato el hermano Sergio, como en el trabajo de las drogas, de las vacunas, perdón, pues se usó mucho eso, y por eso es que en lugar de hacerse en 10, 15, 20 años una vacuna,
la hicieron muy rápido. Puede haber sido ahí la explicación, pero ahora actualmente ya se puede con la inteligencia artificial pues ir buscando las opciones de prueba y error, pero millones de veces, ¿sí? Con algoritmos repetitivos donde se le llama inteligencia artificial pues porque va aprendiendo de sus propios errores y de sus propios aciertos y se va multiplicando su conocimiento. Es neuronal, o sea, es como un cerebro humano, pero hecho artificialmente. Entonces, sí, eso es muy básico y creo que es conveniente tenerlo presente para el objetivo de estas pláticas, que es hecho con un propósito bueno, pero que puede acabar en un propósito, con un resultado negativo. Ahí se dejó dilucidar en la invitación que esto nos va a llevar hacia un control de la humanidad por medio de la inteligencia artificial. Vamos a ver en este siguiente punto el hermano Fernando que nos va a agregar para ir pues formando más el contexto. Ahorita estamos poniendo las cosas, los temas, los puntos, lo estamos poniendo sobre la mesa, ¿verdad? Pero no es tanto en sí saber cómo funciona tecnológicamente, porque no somos científicos, no somos estudiantes. Es un poquito difícil el tema, el estudio para meternos a estudiarlo como tal. Entonces ahorita estamos viendo nada más un poquito por encima el que es. Bien, vuelvo a compartir pantalla. Aquí tenemos el algoritmo que había mencionado el hermano Fernando y el hermano Pedro también habló mucho de esto. Esto es porque son las instrucciones que se le dan a la máquina y que van siendo de una manera que lo va aprendiendo. Entra ahí el Big Data, que son millones y millones de datos, que es de lo que se usa. Bueno, esto dejémoslo para después y vamos a ver entonces el tema que sigue. ¿Es para bien o para mal? Y así como hizo ahorita el hermano Pedro, que juntó el 1 y el 2, le voy a pedir, hermano Fernando, si nos puedes de una vez juntar también el siguiente. El 3 y el 4, pero en el 2 y el 3. El 2 y el 3, exactamente. Okay. El 2 y el 3 nos vamos juntos con ello. Igualmente te pregunto, no sé si tienes diapositivas para este tema, y si no, pues nos vamos a una explicación teórica de tu parte. No, yo digo que está bien así, hermano. Okay. Bueno, dale. La pregunta de si es para bien o para mal en el ámbito científico y tecnológico en el que su servidor se mueve porque me gusta, pero yo creo que es una pregunta demasiado subjetiva porque siempre va a haber estas dos posturas, ¿no? Habrá quienes piensen que es para bien y habrá otros que lo vean para mal. Pero yo creo que aquí depende mucho de quién está el poder esta tecnología. Porque hoy en día, así como lo compartió ahorita nuestro hermano Sergio, que daba varias aplicaciones. Por ejemplo, también hay una aplicación en los aeropuertos en donde se hace el reconocimiento facial de la persona y se guarda digamos que la INE de la persona en una base de datos, y eso permite que después sea más fluible, que sea más fácil, que la persona pueda ingresar al aeropuerto, que pueda ingresar al avión, que pueda hacer el check-in, que pueda documentar XY cosas, todo lo que haga en el aeropuerto para poder abordar en el avión, en vez de estar sacando celular a cada rato o en vez de estar sacando las hojas a cada rato. Con el reconocimiento facial y con la identificación ya en la base de datos, lo que hace la inteligencia artificial en este caso es agilizar todos estos procesos para que las personas puedan ahorrarse el tiempo, puedan entrar más rápido al avión. Pero esto que uso bueno que nosotros vemos, también puede ser un uso para mal, porque le digo, dependiendo de quién tenga esta tecnología en sus manos, puede usar el reconocimiento facial para querer secuestrar a alguien, porque con el reconocimiento facial y con el INE ya puede sacar información. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema digitalizado, ya no estamos en tiempos análogos, sino estamos en tiempos digitales en donde las empresas manejan información por medio
del sistema digital, todo está por el internet, todo está en la computadora. Entonces, con un clic, uno ya puede consultar la información de lo que sea y de lo que quiera, y ustedes así mismo no me van a dejar mentir. En Google, pues cuánta información pueden sacar, ¿no? Entonces, viéndolo de esta manera, podemos decir que tiene los dos lados, dependiendo de quién lo tenga, pero mi perspectiva muy personal, desde mi punto de vista profesional, es que la inteligencia artificial pues es para el beneficio de la humanidad. ¿Por qué? Porque lo que se quiere hacer, por ejemplo, lo que se hace en la bolsa de valores, en vez de que estén las personas ahí viendo cómo sube y baja los valores y tomar decisiones de si se vende o si se compra, ya con la inteligencia artificial en cuestión de segundos ya te va a decir cómpralo o véndelo. Entonces, esto facilita el trabajo en realidad, aunque como lo comentaba el hermano Sergio, también trae la desventaja de que hay corte de personal, pero a final de cuentas el propósito principal es facilitar la vida de las personas en todos los ámbitos, en los sistemas médicos, para detectar más rápido, hacer algún diagnóstico que quizás el doctor se va a tardar. Ese doctor que estudió quizás 5 años, 10 años con su especialidad y se tarda 24 horas en sacar un diagnóstico, un robot en menos de, no sé, 10 minutos va a procesar toda la información y va a poder sacar la conclusión de qué es lo que tiene el paciente. Entonces, podemos, yo le dejo a su criterio de si es bien o para mal, pero lo importante es que conozcamos las aplicaciones y sobre todo quién lo tiene, quién se está apoderando de esa tecnología. Es muy diferente a que Estados Unidos tenga esta tecnología a que un país comunista, por ejemplo China, tenga esta tecnología. ¿Por qué? Porque ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos pues guarda esta información respetando las leyes de privacidad, pero China lo que China hace, por ejemplo, es pues, usar esta información para abusar de la gente. Entonces, a final de cuentas, Creo que se congeló. Ah, ya. sí me escuché o se cortó. Congelaste unos segundos. Ya, adelante. Ah, bueno, entonces les comentaba, entonces va a ser bueno siempre y cuando se le dé el uso adecuado con las personas adecuadas. La inteligencia artificial no es como que muchos piensan que es malo porque suena malo o porque es un robot y va a dominar el universo, va a dominar a las personas, sino que si se le da la aplicación correcta es de mucho beneficio. Inclusive nosotros estamos siendo beneficiados porque, por ejemplo, los carros autónomos que quieren sacar, por ejemplo, Tesla, pues es a final de cuentas para facilidad de nosotros, un carro autónomo. Entonces, por eso le digo que va a depender mucho de quién lo vaya a manejar. Ahora, la siguiente pregunta que es, ¿tiene conciencia o tiene capacidad de pensamiento? Esta pregunta quizás puede ser puede entrar un poco del lado ético, pero sin ahondar en lo ético y nos basamos en el puro concepto físico, tecnológico, pues antes de responder de si tiene de si tiene capacidad o si tiene conciencia y todo eso, tenemos que entender cómo funciona la inteligencia artificial, y sin entrar en muchos tecnicismos, tenemos que entender que para que funcione la inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta 3 conceptos, que es el Big Data, como el hermano Víctor hace puso la presentación. El Big Data, o en español traducido, pues son datos mayores, que esto es básicamente conjunto de tecnologías creadas para almacenar, analizar y gestionar datos. Es decir, yo como persona para analizar 10 datos, a lo mejor me tardo un dato por minuto, pero una computadora en un segundo me lo va a analizar. Entonces, si una empresa quiere analizar, no sé, 10,000 informaciones, 10,000 datos, va a necesitar a lo mejor 100, 200, 300, 400 personas para poder analizar esa información en el tiempo que ellos quieran. Pero en cambio,
si metemos la inteligencia artificial y lo ponemos a trabajar, esos 10,000, 20,000 datos lo va a tener en cuestión de minutos. Entonces, tenemos que entender que primero la inteligencia artificial maneja muchísima información. En segundo lugar está lo que se llama el deep learning o el aprendizaje profundo. Esto quiere decir que usa algoritmos, como ya se lo mencioné al principio, que quiera imitar la función del cerebro humano. Entonces, nosotros, por ejemplo, los seres humanos, aprendemos muchas veces o siempre, por decirlo, aprendemos por experiencias. Fracasamos en algo, cometimos algún error, entonces hasta la siguiente vez ya sabemos qué hacer. Entonces, el deep learning quiere hacer algo parecido, usar algoritmos, meter lógicas, conectar variables de tal manera que la máquina pueda tener una función como el cerebro humano. Entonces, ese es el segundo concepto que tenemos que tener en cuenta para poder responder la pregunta. Y por último, que es el machine learning, o no sé si lo han escuchado, o el aprendizaje de máquina. Este concepto se trata de que la máquina aprenda sin que sea explícitamente programada. Hay que entender que el robot, por más sofisticado que sea, el robot va a ser programado por el ser humano. Entonces, si el ser humano programa el robot de tal manera, así va a funcionar. El machine learning lo que se trata es, estudia de cómo hacer que la máquina aprenda sin que sea explícitamente programada. Es decir, si yo programo un robot para que me cocine, no sé, un huevo revuelto y me lo ponga en la mesa, pero yo no le puse que le ponga sal. Entonces el robot no le va a poner sal porque no lo programé. Pero el machine learning dice que cómo le vas a hacer para que ese robot, aunque tú no hayas programado que le vas a poner sal, él ya lo sepa hacer. Ese es el machine learning. Entonces tenemos que tener en cuenta Big Data, como les dije al principio, y luego tenemos que tener el Deep Learning o aprendizaje profundo y el Machine Learning, que es el aprendizaje de máquina. Entonces, si englobamos estos tres conceptos, podemos entender que el ser humano hace a la inteligencia artificial para que pueda, con todo lo que se programó en base a experiencias, en base a patrones del programa, en base a patrones del Big Data, de todas las informaciones y de las experiencias vividas que ya el mismo robot o la misma inteligencia artificial ya lo procesó, ya con eso aparentemente tiene una conciencia. Pero no caigamos aquí en el error de que es como una conciencia humana, así como Dios nos dio a nosotros voluntad, pensamiento, sentimiento, y que así como Dios nos creó, así somos. No es que nosotros hayamos creado un robot como Dios nos crea a nosotros, sino que aquí, dependiendo de cómo programa el ser humano, va a variar la función del robot. Pero lo que quiere el ser humano es prácticamente hacerlo independiente con los programas, pero siempre va a estar limitado a que funcionen bien sus sistemas digitales, a que funcionen bien sus tarjetas, a que funcionen bien sus semiconductores, a que funcione bien todo lo que englobe para que pueda funcionar. Entonces, yo les puedo decir, no tiene conciencia, pero aparenta tener conciencia debido a esto que les expliqué. ¿Tiene capacidad de pensamiento? Sí tiene capacidad de pensamiento, pero no como el hombre, que puede llegar a tener pensamientos muy abstractos después, sino que el pensamiento que tiene el robot es en base a los algoritmos que yo le metí, es en base a los datos que yo le metí. Ese sería mi aportación. Gracias. Gracias, mi hermano Fernando. Esto es como cuando empezaron las computadoras que decían le metes basura y sale basura. O sea, tienes que darle la información para saber lo que tiene que hacer, ¿verdad, Fernando? Sí, así es. Correcto. Bueno, hay mucho más que ir viendo sobre el tema, sobre el punto. Vamos a darle el espacio al hermano, al pastor Sergio. Nada más, no sé, pastor, traes ahorita diapositivas tampoco, ¿verdad? A ver si nos puede enfocar, hermano Sergio, y si no, hermano Fernando, en tu siguiente turno, que nos expliques un poquito de qué es el Neuralink, ese chip que se ha inventado este hombre
muy genio, que quieren o que pretenden que forme parte de nuestras neuronas, ¿verdad? De nuestro propio cerebro. Ahorita nos dan una explicación. Hermano Sergio, adelante. Gracias, hermano Fernando. Gracias, hermano Víctor. Sí, bueno, parece ser que Fer lo resumió muy bien, ¿verdad? Ciertamente sí, es en quién tiene el poder, quién tiene en su mano, o quién creó, ¿verdad? La máquina, el robot, la computadora, el gadget, ¿Con qué y qué propósito? uso se le va a dar. Por ejemplo, vemos a un hombre que perdió sus dos piernas en su adolescencia prácticamente, y eso le sirvió como para empezar a trabajar, ¿verdad? En lo que son prótesis. Y ha avanzado tanto este hombre que tiene varias computadoras allí mismo en sus dos piernas, ¿verdad? Y bueno, sale un testimonio en donde le hace su prótesis a una de las bailarinas profesionales de Estados Unidos que perdió su pierna en un atentado allá en Estados Unidos, y le hace su pierna, incluso puede hacer ya algunos pasos de ballet que ella en su vida profesional lo hacía. Y con esta nueva prótesis lo está haciendo muy bien, y van avanzando, van desarrollando mayores movimientos en los procesos, y va avanzando la tecnología. Esto es bueno, y para mí la inteligencia artificial es muy buena. A mí el celular me ha facilitado la vida muchísimo, ¿verdad? Nos podemos comunicar ahora de un país a otro en cuestión de segundos. Podemos hacer una carta, mandarla a nuestra impresora por Bluetooth, y ya se está imprimiendo. Es algo maravilloso. Es para bien, en las formas que podamos nosotros ver la inteligencia artificial, es para bien. Lo que pasa es que cae de repente en manos con pensamientos pues malos, que le dan otra viabilidad, otro uso. Y bueno, por ejemplo, vemos que el Facebook, ¿verdad? El Twitter, el Google, pues tienen toda la información, tienen información de las personas, y de alguna manera las pueden malutilizar ellos mismos, aunque ahí está los términos y las condiciones, ¿verdad? Que nos hacen firmar de alguna manera, y, y ellos incluso han sacado fotografías que la misma gente ha subido a las redes sociales, y es un mal uso de toda esa tecnología. También hablemos el mal uso para mal, las noticias falsas. ¿Cómo corren las noticias falsas en las redes sociales, verdad? Es bien tremendo, porque si vamos a porcentajes, pudiéramos decir que un 80% de lo que se sube a las redes sociales es falso, un 20% es verdadero. Pero la cuestión es que cuando la gente quiere hablar que lo que es la verdad, ya la gente está mentalizada de lo que leyó, ¿verdad? Eso es verdad. Entonces, para sacar a la gente de su error, para sacar a la gente de lo que leyó, cuesta muchísimo trabajo. Entonces, esta tecnología que estamos viendo el día de hoy, pues a mí me parece excelente. Yo como pastor les digo a mis jóvenes, por favor,
cuiden lo que suben en las redes sociales. Suban solamente palabra de Dios. Suban cosas que edifiquen. No suban fotografías de su casa, de su persona, datos, y la gente no entiende, porque hay quienes están allí solamente buscando cómo hacer maldad y cómo, como dijo Fer, ¿verdad? Lo usan mucho para el secuestro, para la trata de blancas. Entonces ya ahí es para mal. Pero en lo general, amados amigos, hermanos, en lo general para mí, en mi persona, la inteligencia artificial ha sido para mucho bien porque ha ayudado a la humanidad de una manera exponencial y bueno, eh, se ha heredado eso, como lo comentó el pastor Pedro, se ha heredado eso de hacer descubrimientos, invenciones y para el bien de la humanidad, para potencializar el, 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 el propósito del humano aquí en la tierra, pero de alguna manera llega gente, como por ejemplo el avión, el invento del avión, qué maravilloso, ¿verdad? Es un invento que decimos, wow, estoy aquí a las 12 en la Ciudad de México y un viaje de 9 horas en avión lo haces en una hora, ¿no? En vehículo, en carro lo haces en 9 horas, en avión lo haces en una hora. Entonces es un invento maravilloso y hoy en día podemos ver cómo los aviones e incluso aviones inteligentes que son manejados a control remoto envían drones y esos drones tienen bombas y esos drones se hacen explotar a distancia. Entonces, para bien o para mal, amados hermanos, nosotros mismos lo decidimos en nuestra persona. El que grandes empresas, grandes, pues poderosos en la economía, quieran hacer uso, pues para su propio bien, caen en hacer mal para otros. Entonces, para bien o para mal, nosotros mismos podemos tomar esa decisión. En el dicho en la pregunta de si los robots o la inteligencia artificial tiene conciencia, yo, en mi forma de pensar, el mismo ser humano retroalimenta la máquina. Eh, como que comentaba el hermano Víctor acerca de este chip, ¿verdad? Sí, quieren conectar el cerebro del hombre a un chip para que a través de ese chip se pueda saber qué es lo que piensa el ser humano, qué sueños tiene, ¿verdad? Pero al final de cuentas es manejar a la persona. Todavía está en el proceso. Yo creo que de aquí a unos 20 años podremos ver algo así como que seres humanos con microchips en su cabeza que puedan ser controlados a distancia. Todavía falta mucho, ¿verdad? Ahorita lo que hemos podido ver son precisamente las prótesis que ha sido de mucha bendición para mucha gente, ¿verdad? Veíamos hace años, no sé si recuerden al hombre biónico, ¿sí se acuerdan? El hombre biónico, tenía el ojo biónico, el brazo biónico, la pierna biónica, y pues el hombre que produjo, ¿verdad? Esa serie, pues tenía mucha imaginación, pero sí le atinó porque ahora lo estamos viviendo, ¿verdad? Hombres que perdieron su mano, le ponen una mano e incluso le potencializan la fuerza, de igual manera a sus piernas. Llevo a mi esposa a rehabilitación, al hospital de rehabilitación, y ahí puedo ver pues algunas de esas prótesis, ¿verdad? No muy avanzadas, como las que les comenté de este hombre que perdió sus dos piernas y que invirtió mucho dinero para hacer sus prótesis. Él tiene la capacidad de escalar,
tiene la capacidad de escalar, de correr. Entonces, esto es maravilloso, pero de que se maneje por sí solo la prótesis o la computadora, o que tenga pensamiento propio, yo tengo todavía mis dudas, porque toda esa información tiene que ser de alguna manera introducida a su sistema. Hay algunos robots que los programan precisamente para aprender patrones. Hay vehículos que aprenden, automotrices, carros, que aprenden patrones de manejo. Por ejemplo, hay gente que frena mucho. La caja, le llaman caja inteligente, la caja de velocidades, y para que no tenga un desgaste tan rápido, se aprende esos patrones de manejo de la persona, de frenado y aceleración, para que sea más óptimo el consumo de combustible, la durabilidad del motor y la durabilidad de la caja. Entonces, sí se puede pensar que las máquinas piensan por sí mismas, tienen conciencia, pero siempre sí tiene que ser con la ayuda de los hombres. Hay un hombre, el inventor de estos autos Tesla, ¿no? Que tiene ahorita la empresa Tesla, perdón. Él habla mucho acerca de que es muy peligroso lo que viene, acerca de la inteligencia artificial, porque ha visto muchas películas. De hecho, por ahí se sabe que él ya tiene por ahí un robot que él mismo creó, y no se sabe realmente con qué intenciones y por qué habla de que debemos de tener cuidado, que debemos estar muy al pendiente de la inteligencia artificial, porque la gente quiere ver, ¿verdad?, a los robots como en las películas, atacando a los seres humanos, subyugando al ser humano. Esa es una mente demoníaca, satánica, en donde en cierto momento el robot ya piensa por sí mismo, decide por sí mismo, y ya no puede ser controlado de alguna manera por el ser humano, por su creador, e incluso llega a tener sentimientos. Este es el miedo que tiene este hombre y algunos que se dedican a esta área, ¿verdad? Del área de la inteligencia artificial, pero yo creo que no va a poder ser posible, porque el hombre no tenemos la capacidad de hacer al hombre. La Escritura dice que toda la tierra y su plenitud son del Señor. Así es que el ser humano es del Señor, y solamente Él es el creador del ser humano con conciencia propia. Es mi aportación, Pastor Víctor. Muchas gracias, Pastor Sergio. Bien, pues mis hermanos, hemos escuchado dos posiciones. Si ustedes lo notan, la del hermano Fernando, diríamos un tanto más científica, tecnológica, y la del pastor Sergio, donde considera que es para bien, básicamente. Y sí, así fue creado. Que depende de nosotros, ahí difiere un poquito, porque creo que no va o sea, nosotros podemos decir si es para bien o no, porque es para mal, pero no depende de nosotros, lamentablemente. Depende, ya se ha dicho, de quien lo va a manejar, de quien maneja esa situación. Y el enfoque que se le está dando ahorita, básicamente, sí es para un beneficio de la humanidad. Lo que decía el hermano Fernando, por ejemplo, acerca de que en los aeropuertos hay la vigilancia que está ahí con la identificación facial, pues ya no es nada más en los aeropuertos, en las ciudades inteligentes está en todas las esquinas, cámaras y millones de cámaras vigilando. Entonces, ¿qué es para bien? Sí, sí, porque se ahorran trámites, como estaba explicando. Él estaba explicando la parte positiva, diríamoslo así, el ideal del inventor, si usted quiere ponerlo de ese modo, pero los que usan los inventos ya tienen otros propósitos. Mire, le voy a poner un breve ejemplo. Así como está ya muy conocido hoy lo que es
la identificación facial, está también la del ojo, la del iris. Lo primero fue la huella dactilar. Bueno, también se puede identificar a una persona por la voz. Entonces es un buen invento, ¿verdad? Poder darle a la voz, hacerla como su huella digital. O sea, nuestra voz es una huella digital. Es muy diferente mi voz a la voz de cada uno de ustedes. Ninguna voz se va a parecer. Es una huella digital, haga de cuenta. Bien, bueno, sí, tomémoslo así como que el inventor inventó algo bueno para beneficio. Pero la primera vez que yo supe de la existencia de que China, el gobierno chino tiene esa tecnología desde el año 2000. Lo supe por el libro de un chino, el hermano Yun, un cristiano que se escapó de China, aunque estuvo preso muchos años y fue muy golpeado, fue muy torturado. Entonces ya para salir de China pues lo estaba haciendo a escondidas. Entonces él tuvo que quedarse callado totalmente en el aeropuerto, ¿sí? No se habló. O sea, este varón en su libro, que se llama, y lo recomiendo, El hombre celestial, del hermano Yun, no se habló ahí de la identificación facial, pero sí se habló de la identificación por voz. Entonces él con esa advertencia de que lo podía reconocer solo con que estuviera hablando en cualquier parte del aeropuerto, con que estuviera hablando, hay cientos, como ahora lo vemos con las cámaras, hay cientos de micrófonos también escuchando, y los algoritmos, o sea la inteligencia artificial, llamémosle brevemente así, va a identificar, así como hoy vemos que identifican los rostros, que nos explicaba el hermano Fernando, también se identifica la voz. Entonces ahí el peligro es que si este pastor, el hermano John, hablaba, corría el riesgo, y era casi un hecho, de que la inteligencia artificial lo iba a identificar y decir, esta es la voz de un fugitivo y es fulano, 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 ¿sí? Entonces, a lo que voy ahora, ya que se habló positivamente, no es que yo hable negativamente, pero sí en el uso de quién la va a usar y qué sector de la inteligencia artificial va a usar. Por ejemplo, ahorita volviendo con China, que es el ejemplo que tenemos para ver el futuro de lo que es la inteligencia artificial en las ciudades, y desde un gobierno totalitario, absolutista, comunista, enemigo de Dios totalmente, porque vea usted las características del PSC y son las características contrarias totalmente a Dios, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a hablar un poco más de ello. Le voy a poner en el grupo unos videos relativos. De momento había pensado en ponerlos aquí, uno breve, uno de 3-4 minutos, pero la verdad mejor creo conveniente seleccionar algunos. Quizá usted ya los ha visto, quizá ha visto otros más, pero yo voy a seleccionar 2-3 videos y se los voy a poner en el grupo, para que de ahí, como continuidad de esta clase, usted vea esos videos y ya tenga más entendimiento de qué es capaz la inteligencia artificial. Y más allá de esto, de qué es capaz la inteligencia artificial en manos de un gobierno absolutista, ¿sí? Ahorita México no lo tiene, ¿sí? No tiene la tecnología, no tiene quizá, pues por lo menos que no tiene la herramienta, pues no tiene la intención. Pero más adelante no sabemos, Estados Unidos la tiene, algunas ciudades acá en California pues están ya haciéndose inteligentes, sobre todo Silicon Valley, ¿sí? Pero en China hay como 26 ciudades inteligentes. Y ciudad inteligente quiere decir que la tienen toda controlada con la tecnología. Hay un super cerebro en cada una de esas ciudades donde va mega almacenando datos y datos de millones y millones de personas, donde puede, ya no el hombre, porque no hay capacidad para vigilar a una ciudad de 11 millones de personas, por ejemplo, ¿sí? Pero las 11 millones de personas están vigiladas.
no por seres humanos, porque no hay la capacidad. Tendría que haber por lo menos 2 millones de vigilantes, ¿verdad? Sin embargo, la inteligencia artificial lo puede hacer y puede identificar no solo a la persona, sino qué hace la persona, qué faltas tiene la persona. Por ejemplo, algo tan simple como es tirar basura en la calle, ¿sí? Lo capta una cámara, lo identifica, lo reporta y se gana una infracción, ¿sí? ¿Y quién lo vio? Si no había nadie, pues ya le llegó la infracción. Lo peor no es eso, es que después de 2, 3 infracciones esta persona va a ir perdiendo puntos, ¿sí? Si no son penas suficientes para llevarlo a la cárcel, lo mínimo que le hacen es irle bajando puntos. Tiene que portarse bien quiere decir pensar como piensa el partido gobernante, ¿sí? Si se porta mal, si hace cosas diferentes, si lee la Biblia, si X asunto, eso lo van identificando y lo castigan. O sea, no es un buen ciudadano. Para ser un buen ciudadano tiene que pensar como el gobierno. Si piensa diferente, las cámaras, la inteligencia artificial lo detectan y entonces pueden de ahí reportarlo y sacando puntos menos. Y esos puntos, por ejemplo, podrían ya no alcanzarle para subirse al autobús. La inteligencia artificial en el autobús lo va a identificar. Esta persona ya tiene tantos puntos negativos, así que ya no está portándose bien. Estoy hablando en un lenguaje propio, ¿sí? Entonces, no le abre la puerta, no lo deja pasar. Entonces, ¿se imaginan lo que es que una persona, padre de familia, no puede ir a trabajar en un país como es China o como es Japón, todavía muy controlado en ese sentido? Muy importante poder trabajar, porque el que no trabaja, ahí sí, como dice, el que no trabaja no come, ¿sí? Entonces él y su familia se ven afectados. O sea, es una forma de control. Lo vamos a ir viendo poco a poco y aquí es como la respuesta. Hubo un político, no voy a decir su nombre, un presidente que se hizo muy famoso, una frase de él que decía: esto, y vamos a ponerle nombre ahorita, la inteligencia artificial ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Algo así estamos, ¿verdad? Que nos beneficia, sí. Nos perjudica, pues vamos a ver que sí, ¿sí? Todo lo contrario porque pues nos beneficia también, ¿verdad? Pero bueno, ya será en su momento. Bueno, nos acabamos el tiempo. La cuarta pregunta se quedó para la siguiente sesión. De todos modos, vamos a verla cuál era. ¿Superará a la inteligencia humana? Bueno, ya prácticamente lo dijeron también nuestros dos panelistas, ¿verdad? En el entendimiento de que pareciera que no va a superar a la inteligencia humana. No en el sentido estrictamente humano. Matemáticamente, de hecho, pues ya la superó, ¿verdad? Ya hacen operaciones matemáticas en 1 milisegundo cuando nosotros tardamos, no nos alcanzan los dedos y batallamos, ¿verdad? Sí, en ese sentido sí. Pero déjenme hablarles 2 minutos de este avance que lleva hacia lo que se llama, hace rato dijo el pastor Sergio acerca del hombre biónico. Bueno, hoy lo que se está preparando no es ya el hombre biónico, sino es el hombre transhumano, el transhumanismo, ¿sí? Esto es que donde se va a conjuntar el ser humano con, pues no con el robot, porque son piezas, son partes donde se va a ir haciendo, y solamente lo digo para tomar la referencia, haciendo un hombre biónico, es decir, un ser humano que, como lo ha descrito con los, ¿cómo se llaman? Las piernas que no tiene, ¿cómo se llaman? Prótesis, ¿sí? Prótesis para el cuerpo, para la estructura, para la carrocería, ¿sí? Pero no solamente la carrocería, es decir, no solamente las piernas, los brazos, los huesos, sino inclusive órganos, ¿sí? Ya hemos visto con el corazón, ya hemos visto varias cosas, ¿no?, al respecto. Pero viene más,
y viene ahora hacia el cerebro con estos famosos chips. Y en cuanto a ello, pues hay mucho todavía que ver, pero pongamos atención, no lo dejemos de lado, no es algo que digamos no nos perjudica, nos beneficia, sí, es cierto, pero hay que ver que esto es una herramienta de control, ¿sí? Esto va a ser una herramienta de control, entonces queremos cuidarnos, evitar ser controlados, no sé si lo podamos lograr, no sé que dependa. Ahorita, por ejemplo, que la vacuna o que el chip o esto no está puesto de una manera espiritual, no está puesto para que obligadamente renunciemos a Cristo y si no, no vamos a poder comprar. No, se está manejando por ahorita de otro modo. Entonces, la vacuna que alguna vez alguien llegó a decir es la marca, si no te ponen la vacuna, etcétera. No, nada que ver, porque es algo voluntario y coaccionado quizá, pero coaccionado de una manera para algo natural, no para algo espiritual, no para renunciar a Cristo, sino para simplemente tener... yo una vez sufrí ese rechazo, íbamos a entrar a un restaurante, mi esposa y yo, a una plaza, y como yo ya tenía yo ya estaba en el 6º piso, pues no me dejaron entrar, ¿sí? Entonces, bueno, está bien. Hermanos, pues vamos llegando al tiempo. Hermano Fernando, pues prácticamente con la pregunta 2 y 3 nos dice también la 4. Igual el hermano Sergio en la práctica tuvimos la 4. O sea, de momento la opinión es que no va a superar al ser humano, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver más adelante, más en este detalle. Este tiempo que nos queda, 14 minutos, vamos a ver si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. No tengo escrita aquí ninguna pregunta, nada más cómo se llama el segundo, me pide el hermano Elías, pero no sé si se refería al segundo expositor. Ya no me completó la pregunta. No. Pero si alguien tiene ahorita una pregunta, me gustaría que se la hicieran, ya sea al hermano Fernando o al hermano Sergio. Más o menos ustedes ya vieron su background, que le llaman, ¿verdad? Lo que está en su contexto, en su historial, en su currículum, en su vivencia, en su experiencia. Entonces, si alguien quiere dirigir una pregunta, ustedes me dicen hacia quién y se las paso. Tenemos todavía unos minutos, así que déjenme quitar esta forma para poder ver toda la galería y ver si hay alguna mano levantada. ¿Alguna pregunta? No veo ninguna mano levantada. Sí, el hermano Eusebio. ¿Hermano Eusebio? A ver, que no veo. ¿Me repiten, por favor, que no alcanzo a ir claro? Hola, hermano, Dios te bendiga. Adelante, hermano. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias por... Ya lo vi. Adelante, hermano Eusebio, perdón. Muchas gracias por la invitación y por estos temas tan interesantes. Justamente al comprender que la inteligencia artificial es un trabajo del hombre, donde tiene una creación que imita la conducta humana, si entendí bien. Me recuerda mucho el pasaje de Génesis capítulo número 3, donde después de haber comido del árbol el bien y el mal, los seres humanos, bueno, en este caso Adán y Eva, Dios dice Jehová a Dios, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces mi pregunta va respecto a lo del bien y el mal, que es un orden de delimitación de tipo moral, si este tipo de inteligencia programada puede distinguir el bien y el mal, así dentro de su programación. Y si es así, ¿qué tipo de algoritmos pueden favorecer que esto suceda? Así como que si puede decidir con base a principios morales programados. En este caso pongo un ejemplo aquí en la escritura. Digo, bueno, un auto puede decidir un auto programado como los ejemplos que hablaban hace unos minutos. Me pregunto, ¿puede decidir si para evitar un mal mayor entre atropellar a una persona
y en lugar de decidir seguirse derecho para atropellar a una persona, decide el auto, así en el terreno de decisión, impactarse en un poste o impactarse en otro carro, porque un daño material es menos, es más reparable que el reparar una vida humana. O sea, esa es una decisión moral en un auto, porque también hablaban de ejemplos de accidentes que se han registrado. Entonces mi pregunta va si es una inteligencia que imita al hombre, y entonces tiene la capacidad de ser programada para tomar decisiones morales sobre el bien y el mal. Es por ahí mi pregunta, basándome también en este asunto de que el hombre, Dios dice, tengamos cuidado con este hombre que ahora ya sabe distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Gracias. Muy buena pregunta, hermano Eusebio. Y me permito pasársela al hermano Fernando para que nos hable de la toma de decisiones en lo que es el aprendizaje. Se llama, decíamos hace un momento, inteligencia artificial, porque va aprendiendo. Entonces vamos a ver, hermano Fernando, cómo aprende a tomar esas decisiones. Bueno, respondiendo directamente a su pregunta, la inteligencia artificial hasta el momento y en mi convicción muy personal, todas las decisiones que va a tomar no va a ser por principios morales, porque el hombre no tiene aún, llamémosle algoritmos que defina emociones en el robot, porque esto es algo que solamente Dios puede hacer con el hombre, pero el hombre no lo puede hacer con el robot. El ejemplo que usted pone del auto, el auto sí lo puede decidir, pero no lo va a decidir porque diga no quiero matar a la persona, sino simplemente porque el ser humano que programe ese algoritmo le va a poner una condicional. Va avanzando el carro, te encuentras con una persona, ¿cómo lo va a detectar? Puede ser por un sensor, que es lo más común. Encuentras una persona, ¿qué vas a hacer? ¿Qué condición le vas a dar? No puede ser, choca con otra cosa. Entonces, la inteligencia artificial se va a mover de acuerdo a ese algoritmo y va a hacer el movimiento. Ahora, si el robot choca, son dos cosas. O el programa falló porque se programó mal, o la persona que lo programó tenía intenciones de matar a alguien y pues lo hizo así. Pero la inteligencia artificial por sí sola no hay. Ahora, el ser humano va a intentar hacerlo. Con los 3 puntos que le mencioné, por ejemplo, el deep learning o el machine learning, que son herramientas que se va a utilizar en la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial pueda desarrollar un cerebro humano y que pueda aprender en base a experiencias y no una programación, digamos que explícito. El ser humano va a querer crear, si le podemos dar una palabra, una inteligencia que tenga la capacidad de tener principios morales y de que pueda tener sentimientos, de que quiera enojarse, reír, llorar y todo eso. Lo va a intentar y usted va a ver noticias de que va a haber intentos, pero la realidad es que no hay a la fecha algún algoritmo que yo al robot le pueda decir cuando lloras estás triste o en qué situaciones tienes que llorar o en qué situaciones te tienes que enojar. No hay algo, porque eso es muy complejo y le repito, solamente es algo que Dios pone en el hombre, porque es algo que solamente el creador de todas las cosas puede hacer. No sé si eso responde la pregunta. Y muchas gracias. Bueno, yo nada más agregaría que sí, efectivamente, es exacto así como dice el hermano Fernando, lo más que puede hacer el programador, ¿sí? Es, sí, darle esas variables, ¿verdad? Si encuentras esta situación, actúas de esta otra forma, pero eso es programado, eso depende del programador, más que de la máquina por sí misma. Sin embargo, lo que sí podría hacer dicha máquina es que va a ir aprendiendo de otros comportamientos, ¿sí? De otro momento, de otras situaciones donde va a ir conjuntando, sumando las experiencias, pero en base a números, no en base a emociones, en base a números, que es lo que el algoritmo, lo que la repetición, todos los datos que tiene ahí, va a tomar sus decisiones instantáneamente prácticamente, en milisegundos.
Hermano Sergio, ¿quiere agregar algo a esa pregunta? No, yo creo que lo respondió muy bien Fer, ¿verdad? Hasta ahorita no hay algún vehículo que pueda decidir en el momento. Simplemente de todas las opciones que le metieron, todos los algoritmos, va a agarrar el más cercano a la situación y es el que va a poner a trabajar. Muy bien. ¿Oí por ahí otra voz? Ah, sí, hermano. Adelante, hermana. Dios le bendice. Lo que pasa es que nunca he podido poner mi manita en la pantalla, no sé por qué siempre tengo ese problema, pero con respecto a lo que decía el hermano Eusebio, me hace un poquito de ruido algunas situaciones, le voy a explicar por qué. Porque sí, en efecto, lo que dicen los hermanos está hablando de esta situación de los algoritmos y las inteligencias artificiales y todo eso. Sin embargo, hay información que pudiera considerarse en algunos casos tal vez manipulada, tal vez conspiratoria, pero hay unas situaciones que sí hacen ruido. Hace muchos años leía yo información, porque acuérdense que, bueno, soy socióloga, me gusta mucho investigar, sobre que el anhelo principal del hombre con respecto a la tecnología, en este caso hablando de la inteligencia artificial, es lograr que el ser humano llegue a tener un hardware, un software sin necesidad de tener un hardware. Eso seguramente me lo entiende el hermano Fernando, ¿no? Y salió una serie en los 80s que se llama La In, una serie de anime, ¿no? Que precisamente manipulaba esta situación. Bastante futurista la serie, porque en efecto estaba hablando de que llega un momento en que la sociedad llega a tener una tecnología donde puede manipular todo el software, toda la información, sin necesidad de tener un hardware, o sea, una computadora, una máquina, ¿no? Con respecto a lo que decían de la inteligencia artificial y del auto que ponía el hermano Eusebio, yo he leído artículos bastante interesantes. Por ejemplo, que se hablaron durante mucho tiempo, que Face, por ejemplo, había creado, todos sus técnicos, habían creado 2 robots, Alice y Bob, que habían realizado una serie de lenguajes que ellos desarrollaron y que comenzaron a desarrollar un lenguaje entre ellos mismos. Y que fue tanto el temor, eso fue lo que decía el artículo, de los creadores de estos robots, que decidieron desconectarlos porque estaban creando un lenguaje entre ellos, que consideraron los creadores como conspiratorio, porque no lo entendían más que Alice y Bob. Ese es un ejemplo que quiero mencionar. Y otro que también leí por ahí de Google. Google también creando una inteligencia artificial. Salió un artículo por ahí hace unos años, que después desapareció, pero todavía está por ahí en algunas redes, que un ingeniero precisamente de informática de Google, el ingeniero Blake Lemoine, logró comunicarse con una inteligencia artificial, con un robot, y le comenzó a preocupar que al comunicarse con este robot, él podía ver que tenía conciencia en sí mismo, que él consideraba que tenía alma y la comprobaba con sus argumentos, y que de hecho tenía miedo a la muerte. Y una serie de exposiciones que tuvo este ingeniero al interactuar con esta inteligencia artificial. Entonces, de hecho, cuando este ingeniero lo manifestó a los medios, inmediatamente Google lo cayó, ¿no? Lo silenció. Entonces, hay cosas que no es por contradecir a las cuestiones bíblicas, porque sabemos que hay muchísimo en la Biblia que puede referenciar todo esto, porque entendemos que los exégetas y los que interpretan los escatólogos, las profecías de la Biblia, relacionan mucho la inteligencia artificial con la abominación desoladora, que bueno, yo creo que eso se va a ver más adelante en las siguientes sesiones, ¿no? Entonces, estos ejemplos, a mí, hermano Víctor, en particular, me hacen ruido porque son cosas que están pasando en el mundo, es información que se está manejando. Y, por ejemplo, en mi caso, que no soy experta en la cuestión de informática y todo eso, no puedo corroborar si es correcto o si no es correcto porque no soy especialista en. Sin embargo, la información ahí está y dice el dicho, ¿no? Cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Entonces, también hago un comentario en el chat donde les aclaro que una cosa es lo que los medios a nosotros nos muestran. Es decir, la sociedad conoce un nivel de tecnología, pero realmente la gente que está en el poder
no maneja ese nivel de tecnología, sino maneja uno muchísimo más alto. Les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda de las... Hay un micrófono abierto. ¿Se acuerda de la serie de un espía, el agente 69, creo algo así, no me acuerdo, de los 70, yo era una niña, ¿no? En ese entonces. Entonces, él manejaba la tecnología de un micrófono en el zapato y una serie de cosas raras, ¿no? Y la gente de la sociedad de esa época decía, no, eso está así como que fumado, ¿no? Está de risa, porque eso no ocurre en la vida real, cuando en la vida real estaba ocurriendo. Solamente que los medios te lo mostraban como algo ilusorio, futurista, ¿no? Quién sabe si fuera alcanzable. Ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos estos aparatitos, que es prácticamente una tablita con toda la tecnología y las maravillas que hace, pero realmente ya la tecnología ya está muchísimo más avanzada y la gente que está en el poder ya no usa estas cosas, o sea, ellos ya se comunican por otra serie de situaciones que incluso están inmersas en su mismo cuerpo, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros desconocemos porque los medios nos los muestran de manera limitada y hay otras cosas que están por arriba de lo que nosotros tenemos. ¿Cuál es el filtro? Pues el filtro para saber qué es lo verdadero y cuál no, pues es la Biblia, ¿no? Es decir, saber qué realmente está pasando por ahí y qué no. Es más bien una aportación más que una pregunta, hermano Víctor. Y aportación que le agradezco, hermana Elida. Bien, dos palabras nada más, vamos a concluir ya, es justo la hora en medio. Está por ahí el hermano Jicotencal, estaba levantando su mano, ya se me perdió. Pero aprovecho, mientras me vuelve a aparecer por ahí hermano Jico, ahí apareció. Ok, ahorita te la doy, hermano Jico, nada más déjame leer, porque aquí salió otra nota de la hermana Johanna. Voy a leer esta nota y después te damos la palabra, hermano Jico, para que no te nos pierdas. Mira, dice aquí la hermana Johanna, se piensa que la inteligencia artificial se creó solo para fines buenos y ya se dijo que depende de quién la use. Bien, más adelante dice, pues al tratar con máquinas se pierde la sensibilidad hacia otros, por ende la compasión hacia otros también. Considero que se perderán valores y sobre todo la comunión unos con otros. Bueno, déjeme decirle, aprovechando este pie que pone aquí la hermana Johanna, comentarle que en esta época, con tanto conocimiento, con tantos inventos, con la ciencia aumentando, duplicándose cada rato, antes se duplicaba cada siglo, después cada X, y en el 50 que se duplicaba cada 10 años, pero ahora que se duplica constantemente, cada semana está duplicando. O sea, eso es algo incomprensible inclusive. Sin embargo, ese conocimiento no nos da progreso humano, hablando desde lo que está hablando la hermana Johanna, de los valores humanos. Los valores humanos, lo hemos visto, cada vez se van perdiendo. ¿Por qué? Porque se va perdiendo la comunión de unos con otros. Cada vez vemos más maldad, cada vez vemos más ausencia de valores, más inmoralidad, más indiferencia, más depresión y cada vez hay más suicidios, más aislamiento, más soledad. O sea, vemos las familias, cada quien con su celular por su lado. O sea, ¿eso es bueno? Ahí está lo que decíamos hace rato, ¿eh? Cuestión de enfoques, cada quien lo va a enfocar así. Pero bien, vamos a parar, vamos a dar un espacio más para el hermano Eduardo, que ya se apuntó, y con ello concluimos, más que nada por respeto al horario que dijimos, 1 hora y media, y queremos, pues, si acaso tomarnos unos 5 minutitos más, ¿verdad? Pero no mucho más. Así que entonces, hermano Jico, su comentario, y después el hermano Eduardo, y ahí concluimos unas palabras de despedida, una reflexión breve que le voy a dejar, si está todavía por ahí el hermano pastor Elías Toledo, que nos haga favor de darnos una reflexión de despedida, y con eso nos suspendemos para la próxima semana. Adelante, hermano Jico, por favor. Gracias, hermano Vic. Un saludo a todos, buenas noches. Bueno, la verdad es que es muy interesante hablar sobre inteligencia artificial y es muy amplio y tiene mucho tiempo desarrollándose, ¿no? El objetivo del ser humano es crear una inteligencia que le ayude y eso es lo que ha buscado.
pero tiene un problema la inteligencia artificial. Y como su nombre lo dice, no es una inteligencia como el ser humano. Y recientemente se ha establecido que realmente no hay una sola inteligencia, tipos de inteligencia. Entonces, si el mismo ser humano se está dando cuenta que hay varias inteligencias, lo interesante sería saber qué entienden los científicos, los tecnócratas por inteligencia artificial, porque han ocurrido cosas muy interesantes, como inteligencias desarrolladas por Google, desarrolladas por los grandes corporativos, que cuando ellos se dan cuenta, la inteligencia artificial se convierte en una inteligencia que, lejos de ser alguien que distingue entre el bien y el mal, se convierte en alguien que es misógino, que es racista, que es prepotente, y se dan cuenta que su objetivo no lo alcanzaron. Y eso es muy sencillo. Al final de cuentas, quien alimenta una inteligencia artificial son los seres humanos. Y yo siempre pienso, una inteligencia artificial es como un niño. Dependiendo de lo que a un niño se le alimente, eso es lo que el niño va a ir recibiendo y luego lo que va a desarrollar. Entonces, el peligro de las inteligencias artificiales es que al final el ser humano los alimenta. Y ya no los alimenta con ceros y unos, los alimenta con mucha información. Y si ustedes buscan en Internet información, van a ver que la mayoría de la información, como bien dijeron, está transgiversada. Entonces, alimenten a una inteligencia artificial con esa información y cuál creen que va a ser el resultado. Ese es mi comentario. Cierto, muy bien, hermano Jico. Muchísimas gracias. Buen comentario. Bien, último comentario, aportación, pregunta del hermano Eduardo Espinosa y después una conclusión final del hermano Elías Toledo. Gracias, pastor. Le agradezco mucho la oportunidad que me permiten hoy poder expresar una aportación al tema. En lo particular, yo trabajo en lo que es en el comercio exterior, en lo que es en la aduana, y me puedo dar cuenta que en el ámbito de la robótica hubo una legislación, hubo una ley que empezó a acaparar esa tecnología conforme a la robótica. Creo yo que lo que es la inteligencia artificial, como en aquel momento, siempre hay un ser humano atrás, un creador de tales acciones, como lo es en el caso de la inteligencia artificial, siempre hay un creador. Pero también hay límites, hay alguien que legisla, alguien que pone una ley, alguien que a nivel gobierno debe de controlar esas situaciones. Creo yo que en particular es una herramienta de gobierno que también la utilizarán para otros fines. Hoy nos sorprende, hoy nos llama la atención. Recuerdo cuando empezaron los drones. Los drones se consideraban juguetes a un inicio. Hoy se consideran naves no tripuladas y tienen un valor y un costo muy distinto. Cada país, cada zona, yo creo que ya están considerando este tema de la inteligencia artificial también como una materia, como una arma o como algún beneficio que tiene que aportar también a las naciones o a los países, o también un control a nivel gubernamental. Yo al momento desconozco quién sea la autoridad o la ley que va a regular esta nueva modalidad de inteligencia artificial, que viene con mucha fuerza, viene con mucha potencia. No sé si ustedes, como expertos en el tema ahorita que están llevando, tienen contemplada ya alguna autoridad que esté metida legislando esta situación. Esa sería mi aportación y también como pregunta la he dejado. Gracias. Voy a leer una respuesta a la pregunta. Estaba primero la respuesta y luego la pregunta. Porque también alguien ya había hecho una pregunta así. Había preguntado antes la hermana, por aquí alguien preguntó, y el hermano Fernando responde en cuestión de que quién legisla precisamente. Dice, depende del país. En los países del primer mundo tienen leyes y en otros están haciendo leyes. Una de ellas es que el robot no debe dañar al hombre y debe de haber un interruptor de emergencia. Pero eso es hablando solamente de robots. Y hace ese énfasis de solo robots porque vemos, él mismo lo dijo, que no todo es robots. Sí, hay robots, pero es una línea, la robótica. Pero hay muchas otras líneas en la medicina y en otras partes
donde no entra precisamente la robótica, aunque bueno, sí, en medicina hay algunos brazos ya cirujanos, ¿verdad? Los brazos robóticos. Denme por favor oportunidad, antes de cerrar, quiero compartirles, gracias mi hermano, estuvo bien la pregunta, y gracias hermano Fernando que respondiste acá al margen en el chat. Quiero hacer pasarles un breve video, ya lo perdí, un breve video que estaba, ¿dónde estaba? Aquí. No, este no es. No, este no es, ya lo perdí. Ah, ya lo encontré. Ahí va. Comparto pantalla. Mural bíblico histórico. Es un anuncio que voy a meter de 1 minuto. Hermana Elida, ¿se ve la pantalla? Ok, ahí va. El plan de Dios para el hombre. Consulta, investigación, enseñanza, discipulado. Desde la creación hasta Cristo. De Cristo a nuestros días. También el Apocalipsis, hasta el reino milenial. Todo ello en paralelo con toda la historia de la Iglesia. Reino de Dios, reino de los hombres y reino de las tinieblas. Honre a su pastor. Póngalo en la iglesia, en su estudio. Son 5 metros de ancho por 1 de alto, en papel cuché grueso con 8 argollas para colgarlo y quitarlo. Recibe el mural impreso, mural virtual con 700 pantallas interactivas, mural digital de alta resolución y de pilón, la tabla de estudio cronología bíblica. Pídalo, entrega a domicilio, todo por 950 pesos. El obrero de Cristo requiere herramientas. Bueno, esta es una oferta de 950 porque ya el departamento de mercadotecnia lo subió, lo está poniendo en 1,500 pesos. El grupo 950. Bien, pues mis amados, hemos concluido por hoy. Vamos a despedirnos con una reflexión del pastor. A ningún lado, aquí se va a quedar. Vamos a ningún lado. No. Un micrófono no lo veo aquí. Sí, perdón. Les agradezco mucho su participación, su asistencia. El mural bíblico está a su disposición, nos podemos hablar por el grupo. Hablando de grupo, tenemos 2 grupos en Sembradores de la Buena Semilla. Uno que se llama Sembradores General, donde los que están en el grupo, usted puede estar en el grupo si así lo desea, se hacen comentarios generales, aportaciones generales, petición de oración inclusive. Pero tenemos otro que es Sembradores Estudio. Ese lo vamos a reactivar, bueno, está activo, pero quiere decir, lo vamos a empezar a usar a partir de hoy con el tema exclusivo de inteligencia artificial. Es decir, relativo al curso que estamos tomando. Por eso se llama así Sembradores Estudio. Este Sembradores Estudio es solamente para comentar acerca de este estudio en particular. Cualquier otra cosa que se quisiera comentar, entonces en el otro grupo, Sembradores. Yo le voy a pedir de favor que me autorice quien quiera participar en el grupo para ponerlo, para subirlo, pero póngame un mensaje por el WhatsApp. Ese número de WhatsApp es el que daríamos de alta, si no está dado de alta, en cualquiera o en los 2 grupos. Si quieren los 2 o si quieren nada más en el de estudio de, en este caso, inteligencia artificial. Si quieren los 2, bueno, decíamos el otro es para comentarios. A veces nos hacen unos muy buenos comentarios. Hoy me habló un pastor, un hermano de Monterrey, para darme las gracias por un comentario que hizo el pastor Raúl, una aportación que hizo el pastor Raúl Peña de Tuxtla Gutiérrez, que lo tenemos en la última sesión. Bien, entonces ese es el mensaje. Están los 2 grupos. Usted me pone un WhatsApp si no está en ninguno de ellos para ponerlo en uno de los 2 o en los 2.
Bien, último mensaje, chat, como embriones congelados cuyos padres mueren. Hay varios mensajes. Bueno, ahí tienen ustedes el chat. No lo voy a borrar, no lo voy a cerrar para que ustedes lo puedan copiar en un momento dado. Entonces, Pastor Elías, muchísimas gracias y nos das una reflexión final y de ahí quedamos despedidos con una bendición. Muy bien. Gracias, mi hermano Víctor, pastor. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Yo creo que este tema de la inteligencia artificial nos está despertando interés a muchos que hemos investigado, a los que ya hemos tomado el tema de iniciativa propia. La inteligencia artificial está relacionada, yo creo que a estas alturas, con todas las ramas de las ciencias, habidas y por haber, porque a estas alturas ya de una o de otra manera, directa o de manera indirecta, ya la inteligencia artificial está muy ya introducida, avanzada, y de la misma manera como las herramientas hoy, que son armas, son peligro, a estas alturas en su momento fueron herramientas comunes en casa, así la misma inteligencia artificial se está convirtiendo en algo muy controversial. Y lo que decía el pastor Fernando ahorita en el chat es que hay áreas en las que los robots ya están siendo controlados. Estamos encontrando muchas cosas más. Y es interesante, hay algo que encuentro en la Biblia que yo quiero terminar con esto, aportar esto. La Biblia dice en 1 Corintios 6, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son ilícitas, todas pueden ser buenas, todas pueden ser agradables, pero hay una decisión, dice el versículo 12 de 1 Corintios 6, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, porque la inteligencia artificial podrá ayudarnos a mejorar la vida, la relación de trabajo dentro de casa, pero la relación de casa nunca podrá ser suplida por la inteligencia artificial. Eso es una decisión que va pegado a lo moral. Estaba tomando nota de algo que mencionaron hace un rato. No hay ningún algoritmo para lo moral, y eso es una verdad, porque eso es algo que depende de Dios. Entonces, si alguien tiene en sus manos una herramienta, un equipo, algo que tenga que ver con inteligencia artificial, saber que es una decisión personal el tomar decisiones correctas con esa herramienta. Hace unos 2 meses me encontraba en Veracruz, me estaba echando reversa saliendo del estacionamiento, cuando sentí que el auto se frenó inmediatamente y yo no me había frenado, estaba lloviendo un poco. ¿Qué sucede? De que el auto detectó un movimiento en la parte posterior, y para evitar un accidente, justamente el carro decidió frenarse, y yo me quedé sorprendido. Yo no había descubierto lo que esta unidad, este carro podía hacer de manera directa en sus programas. Es interesante lo que nos decía el pastor Fernando sobre esos 3 puntos. Y de ahí me di cuenta, empecé a tomar nota de que el carro tomaba ciertas decisiones de seguridad, y yo lo consideré un carro seguro por las decisiones en sus programas que estaban ya programados, y me di cuenta de que la inteligencia artificial en su programación viene con buenos propósitos, pero no hay que dejarnos ahorita, no hay que adelantarnos, no hay que predisponernos ante situaciones que todavía no sabemos. Algo que mencionaba la hermana hace un rato es que exactamente en Internet tenemos la información también que se nos puede dar, aunque la realidad va más allá. Si entramos en el área de la sociología, nos sorprendemos también lo que la inteligencia artificial ha logrado, pero creemos que los que estamos en Cristo, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nos dice 2 cosas. 1, que las escrituras se están cumpliendo. 2, que Cristo ya viene por su iglesia. Así es que, mis hermanos, les motivo que este tema lo podamos analizar, y no nos quedemos aquí, sino que nos conectemos a las siguientes exponencias. Va a estar muy interesante, lo veo que van causados muy bien, y más con las participaciones que se están aportando muy buenas. Así es que, pues les invito a que nos pongamos ahora sí y más disponibles para este tipo de temas, y a Dios la gloria. Gracias, Pastor Víctor, por ese tiempo. Recordemos lo que dice 1 Corintios, todo es bueno, todo puede ser útil, todo puede ser útil, pero nosotros
debemos de tomar la decisión. Dice, yo no me dejaré dominar por aquellas que pues van en contra de los propósitos de Dios. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Víctor, y le agradezco este tiempo y esta participación. Que Dios les bendiga. A Dios la gloria y nuestro agradecimiento, Pastor Fernando, Pastor Sergio. Muchísimas gracias. Dios les bendiga esta forma tan desinteresada y muy dispuesta a servir. Gracias todos acá en el Ministerio Sembrador de la Buena Semilla, pues es lo que tratamos también de hacer, ¿verdad? Servir. Y gracias porque estamos en la misma sintonía. Gracias, Pastor Elías. Dios les bendiga. Y gracias a todos, mis amados. Vamos ya a ir cerrando. Yo no cierro por si alguien quiere copiar los chats. También están ahí a la disposición. Así que damos por concluido en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te damos las gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias infinitas porque nos estás ayudando a tener más entendimiento de tus propósitos para con tu iglesia. Gracias, mi Dios. Bendito seas. Amén, amén, mis hermanos. Paramos la grabación.